Ahora vamos a trabajar lo que son los cambios de escena y sobre todo cambiar de un fondo a otro utilizando efectos. Nosotros habitualmente estamos habituados a usar, por ejemplo, una herramienta de presentación como es PowerPoint, en el cual nosotros cuando hacemos transiciones de una diapositiva a otra podemos usar efectos como desvanecer, pixelar y demás. Bueno, y con esa idea, ¿sí? Cuando armamos una presentación podríamos hacer un cambio de transición de escena, sobre todo en lo que es animación. Primero, en principal, vamos a trabajar solamente los fondos. En este ejemplo no vamos a tener en cuenta los personajes de la escena. Por lo tanto, vamos a dejar el gato en donde está. Vamos a trabajar el escenario, que es el objeto central en este ejemplo, y vamos a establecer una lista de fondos. Vamos a importar diferentes fondos, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una biblioteca, donde no se va a llamar uno, sino que para no marearnos con la cantidad de fondos que va a haber, le vamos a poner un nombre en particular, vamos a poner biblioteca. Vamos a importar un segundo fondo, que será, por ejemplo, una habitación. Se me ocurre que puede ser esta. En este caso vamos a poner habitación. Y por último vamos a agregar una tercera escena que va a ser como un salón de fiesta. Acá podemos poner fiesta. Como el fondo blanco no lo vamos a utilizar, vamos a eliminar. Bien, tenemos definidos los tres fondos que representan cada una de las escenas de la historia. Entonces vamos a hacer cómo sería una transición de un fondo a otro, trabajado desde el escenario. Vamos a ir a la zona de programas y para ir cambiando el tema de los fondos, lo que vamos a utilizar es una apariencia. Por lo tanto, vamos a ir primero a seleccionar el bloque al presionar bandera y vamos a trabajar con la apariencia del escenario. De forma muy parecida al uso de disfraces con los objetos, en el fondo del escenario también va a ser de alguna manera similar. Podemos tener dos bloques para cambiar la apariencia del escenario. Cambiar el fondo A y fondo siguiente. Teniendo en cuenta lo mismo que usábamos con disfraces, el concepto es igual. Son similares, pero tienen una pequeña diferencia. Bien, vamos a trabajar, ¿sí?, con cambiar el fondo A. Primero podríamos decir que el primer fondo sería la biblioteca. El segundo fondo podría ser la habitación. Y un tercer fondo, la fiesta. Eso podríamos decirlo que pasa una transición. Así como hicimos con el tema de los disfraces, vemos que también el cambiar fondo, ¿sí?, lo hace demasiado rápido. Por lo tanto, debemos hacer una espera en medio de esas transiciones. Ahora sí, podemos ver un cambio de escenario. Si nosotros lo hacemos dentro de un repetir, por ejemplo, 3 veces para que no sea largo, y decimos que repita 3 veces estas acciones, lo que va a hacer es hacer una transición 3 veces en esa lista de 3 objetos. Y van a ver que en esa transición muchos fondos se van a repetir. Bien, pero ahora la idea es pasar en una animación de una escena a otra, pero con un efecto. El primer efecto que podemos usar es el desvanecer. Vamos a ir en apariencia y va a haber un bloque denominado cambiar efecto. Si nosotros vemos que tiene un área de información en el cual tiene una lista predeterminada por Scratch. Estos son los diferentes efectos que yo puedo
hacer en una transición de un fondo a otro. Por ejemplo, puedo modificar el color, puedo hacer una especie de ojo de pescado, un remolino, puedo hacer un pixelar para hacer una transición de un fondo a otro, de mosaico y un desvanecer. Vamos a usar el desvanecer para probar qué es lo que hace este bloque. Teniendo este fondo, si nosotros hacemos doble clic sobre ese bloque, vamos a ver que se aplica el efecto, ¿sí?, de un desvanecer. De un desvanecer dice por 25. El 25 es la cantidad o el porcentaje de transparencia que le vamos agregando a la imagen. Entonces, si hacemos el efecto contrario, por ejemplo, menos 25, y hacemos doble clic para probar, vamos a ver que logramos otra vez la apariencia original del fondo, ¿sí? Entonces vamos a poner menos 25 y vamos a recuperar la imagen. Bien, si nosotros vemos con 25 que la transición es mucho más rápida, podemos ir probando diferentes números. Por ejemplo, si yo lo hago de 15, el efecto tardará más en desvanecer. Lo mismo que si hago menos 15 para volver a restablecer el color de la imagen, ¿sí?, lo hace en un tránsito mucho más lento. Ahora lo que vamos a hacer es, si nosotros repetimos varias veces el cambio, vamos a ir disminuyendo y vamos a ir incrementando. Entonces vamos a utilizar un repetir, ¿sí?, cambiar efecto, y por ejemplo podemos decir repetir 10 veces, desvanecer, por ejemplo, 15. Si utilizamos ese valor y nosotros probamos, por ejemplo, vamos a desapilar este bloque que ya probamos y vamos a probar este, y si ejecutamos, ¿sí?, el efecto fue muy rápido. Entonces, si hacemos, por ejemplo, un repetir de 20 veces, ¿sí?, sería muy rápido. Entonces, ¿qué pasa si ahora hacemos de a 2 veces? O sea, cambiamos efectos por 2. ¿Sí? El desvanecer lo hace mucho más suave, y si ponemos más vueltas, ¿sí?, logra hacerlo mucho más suave y más lento, ¿sí?, hasta lograr un desvanecer completo. Ahora, si nosotros hacemos un repetir de 50 y cambiamos el efecto de desvanecer por 2 para que sea más suave ese desvanecimiento, entonces, ¿cuál sería el efecto contrario? Sería hacer un repetir 50 veces de lo mismo, cambiar efecto, pero en vez de color vamos a cambiar desvanecer, y le vamos a poner, en vez de 2, vamos a hacer lo contrario, que es el negativo. Entonces vamos a probar incorporando ese nuevo repetir y vamos a ejecutar. Desvanece y vuelve a aparecer, ¿sí? Entonces con esos dos bloques encontramos cómo desvanecer y volver a aparecer. Entonces, la idea ahora sería que desvanezca, y cuando vuelva a aparecer, en realidad no vuelva a aparecer el mismo escenario, sino otro escenario. Entonces, cuando este primer cambio de fondo, o sea, vamos a primero establecer quién va a ser el primer escenario. El primer escenario va a ser biblioteca. Una vez que esté la biblioteca, lo que va a hacer con este repetir 50 veces es desvanecer. Como desvanece, lo que tiene que aparecer una vez que vuelva a aparecer con estos 50 repetir,
tiene que ser el siguiente fondo. Entonces vamos a cambiar el fondo y vamos a poner habitación y vamos a enganchar el aparecer y vamos a probar qué es lo que hace ese conjunto de acciones. ¿Sí? Bien, ahí apareció la biblioteca, desvaneció y cuando volvió a aparecer ya no volvió a aparecer la biblioteca, sino que ahora aparece la habitación. Bien, ahora tenemos un tercer escenario en el cual vamos a hacer que de la habitación al último escenario, que sería la fiesta, utilice otro efecto que no sea el desvanecer. Por ejemplo, vamos a hacer un pixelado. Vamos a hacer el pixelado del tránsito entre un fondo a otro. Entonces, vamos a probar cambiar efecto, pero en vez de color vamos a probar el pixelado. Pixelar. Como está en 25, vamos a probar qué es lo que hace. Vamos a hacer doble clic, ¿sí? Y vamos a ver que va distorsionando solamente el fondo, no el objeto, ¿sí? Porque esto está trabajando sobre el fondo. Ahora, como está todo distorsionado de forma pixelada, si hacemos el contrario, que sería el número negativo, y hacemos doble clic, vamos a ver que sucesivamente vamos reconstruyendo la imagen hasta lograr la original, ¿sí? Y demás. Bien, ahora sería la idea que volvemos a hacer esa aplicación de ese efecto en un repetir, sería en este caso 50 veces, por ejemplo, así como venimos haciendo el resto, en 2. Entonces, cuando desvanezca, lo que tiene que con una vez que aparece, va a aparecer con el fondo de la habitación. Ahora, estando en el fondo de la habitación, lo que vamos a hacer es pixelarlo. Entonces, cuando vuelva a reconstruirse ese fondo pixelado, tiene que aparecer el siguiente fondo, que es el fondo de la fiesta. Entonces, acá vamos a cambiar, una vez que se pixele toda la imagen, cuando regrese nuevamente a reconstruirse, va a cambiarse de fondo. Y vamos a hacer lo mismo, digamos, el mismo repetir, o sea, ese mismo efecto del pixelado, pero al revés, con un número negativo. En vez de 2 será menos 2. Por ahora este lo vamos a limpiar y vamos a agregar este. Bien, ahora la idea sería que desde la habitación, ¿sí?, se pixele, se deforme de forma pixelada y cuando vuelva a reconstruirse la imagen aparezca el fondo de la fiesta. Vamos a ejecutar. Y ahí se despixela, se despixela y vuelve a aparecer. Bueno, en este caso yo lo había dejado en 10, debía haber sido en 50. Vamos ahí a modificar en vez de 10, 50, porque tiene que ser del mismo efecto que apliqué, tiene que ser el contrario. Si en este yo apliqué 50 repetir pixelando por 2, entonces el contrario sería repetir 50, el efecto pixelar, pero con menos 2. Entonces vamos a ejecutar de nuevo, ¿sí? Ahí se pixela, se reconstruye y vuelve a aparecer la tercera imagen. Por último, vamos a utilizar un efecto de color sobre esta última imagen. Vamos a usar este efecto y vamos a ver que si hacemos doble clic, ¿sí?, vemos que empieza a cambiar de color. Entonces, lo que vamos a hacer, como cambia de color, vamos a simular que esto realmente tiene un movimiento de color y que las luces se prenden y se apagan.
Entonces, vamos a hacer un repetir. Por ejemplo, también podríamos hacer 50 veces. Y vamos a probar ese número 25 para ver qué nos da. Vamos a, una vez que aparezca, o sea, se reconstruye la imagen y aparece el fondo de la fiesta, entonces empiezo a cambiar el efecto del color. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos, este pequeño repetir hace un movimiento muy rápido de colores. Si nosotros reducimos, por ejemplo, en vez de 25 a 10, y por ejemplo ejecutamos haciendo doble clic solamente esta parte, vamos a ver que el movimiento de las luces, dentro de todo, no es tan rápido. Si vamos reduciendo más, en vez de 10, le damos 5 y vemos repetir, el movimiento de cambio es más lento. Si hacemos, por ejemplo, 2 y hacemos un repetir, es mucho más lento. Supongamos que podemos poner 60, hacemos un repetir y tardamos. Bien, pero como es una fiesta, le podemos poner más velocidad y ahí queda un poco mejor. Entonces eso lo vamos a colocar debajo. Bien, entonces vamos a probar pixelado, ¿sí? Y el cambio de color. Bien, en este ejemplo estuvimos viendo todo lo que son los tránsitos, ¿sí? Con efecto de una escena a otra. En el próximo ejemplo veremos la misma digamos, transición de escenas, pero mediante eventos.